parece que están de más. A ver, yo siempre valoro la honestidad intelectual de las personas, ¿sí? Podemos debatir, podés estar de un lado, del otro, está todo perfecto, ¿sí? Aparte, a mí la verdad me chupa un huevo ese conflicto, o sea, a mí me importa Argentina, por mí lo demás que se maten, pero si estamos debatiendo y estamos debatiendo con ideas y vos me caes con la tarjetita del antisemitismo, cuando no estoy haciendo ningún comentario antisemita, y empezás con, ay, haces comentarios parecidos a Hitler. Bueno, entonces se terminó tu honestidad intelectual, ¿sí? Y empezó la mala leche, porque aparte estás banalizando el nazismo, estás banalizando el holocausto, ¿sí? Y yo esas cosas me las tomo muy en serio me las No, ellos se victimizan y quieren victimizar a todos. Y es el grave error de ellos. Ellos reconocen solamente lo que quieren escuchar. Lamentablemente, en la mayoría de los grupos está lleno de servilletas, chicos. Y hay que darse cuenta bien, bien a quién se le da micrófono. Por eso yo no hace mucho le comenté a Sebastián de uno que andaba dando vueltas, que Sebastián lo sacó directamente, ¿no? Y a usted también, ayer le dije lo mismo. Sí. Sí, igual ayer ahí te voy a dar Coanfree porque vos tenés bloqueado todos, está Gustavo también, pero yo más que nada subo los Coanfree, que ya tienen bloqueada cuentas que yo no tengo bloqueadas. Dale, lo único, dame medio segundo. No, pará, no me des Confi porque tengo gente bloqueada que se va a caer, sí, y que no son mala gente, simplemente los tengo bloqueados. Ah, bueno, tranquilo, metámosla. Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo anda Rosario? Hola chicos, ¿cómo andan? Yo acá con una gripe bárbara, pero bueno, andamos. Estaba enganché apenas entré, así que no sé bien de qué venían hablando. Pero bueno, a mí me pasó también en que yo seguía, Bruno Bimbi, no sé si, me parece que hace bastante años lo venía siguiendo. Que también, no me acuerdo, que hizo también un comentario como a favor de Israel o algo. Y yo también, no fue nada, nada tampoco, porque no soy una persona tampoco a andar ni a los insultos, ni andando, un comentario. Pero fue terrible todo lo que abajo me empezaron, bueno, lo saqué al final del comentario, mira que nunca, pero lo saqué y bloqueé a todos, hasta este Bruno Bimbi, en el cual yo lo seguía, digamos, teníamos un pensamiento bastante parecido, pero muy violenta está la cosa por ese lado. Así que sí, yo creo que hay que tener cuidado por ahí con quién habla y qué dice, ¿no? Porque yo tipo como Aye, o sea, yo no estoy ni de un lado ni del otro, porque no es una guerra mía, porque, qué sé yo, uno entiende y entiende poco también. Eh, sí creo, bueno, que lo que sí hay es un problema más político que otra cosa. Pero bueno, o sea, no es algo que lamentablemente nos están metiendo, digamos, en una guerra. El presidente nos está metiendo a todos los argentinos en una guerra que no queremos, que no es nuestra, que no nos interesa. Sí que bueno, qué sé yo. Estamos así. Pero ese tema particularmente creo que les toca peor que, no sé, que otros temas que nos están sucediendo acá. No, obviamente. Y Nico, te pongo al tanto que ayer después del SPEI le denunciaron la cuenta, que no lo escuchaste, y bueno, por eso ayer cuidaba, que ayer nos quedamos hasta las 8 de la mañana, porque yo seguía editando, ¿viste? Ese famoso evento que me tiene, que automaticé un par de preseteos y me hizo todo mal el Lightroom y tuve que empezar todo de cero. Pero ayer, viste que yo lo cuidaba a este pibe, pero no había manera de cuidarlo, porque no sabés quién te está escuchando. Subiste si querés, Nico, si podés, por ahí andás laburando, haciendo. Jonathan, ¿cómo andás, querido? ¿Cómo ves la no decir nada de parte de la Unión Europea y son imparciales, están a favor, están en contra de lo que hizo Trump? Buenas noches, queridos, queridas, querides. A ver, por segmentar un poco la cuestión. Lo primero, no se nos puede escapar parece una tontería, pero creo que hay que subrayarlo, lo gordo que fue el asunto. Ya se ha confirmado que fueron 7 bombarderos B-2, más escolta,
estamos hablando de uno de los, en términos de tecnología militar, de los tops del planeta. Me parece que son una montaña de toneladas de todo tipo de explosivos, incluyendo las bombas estas enormes, revienta búnkeres de casi 14 toneladas, en 3 sitios, y esto hay que insistir sobre ello porque no eran 3 objetivos sin más, eran 3 objetivos nucleares, eran laboratorios nucleares. Estamos hablando de bombardear un lugar en el cual se almacena una cantidad desconocida o no exactamente conocida Pero de expliquemos que material. eso está prohibido también, bombardear instalaciones nucleares. Está prohibido. Efectivamente, está prohibido porque estás jugando con la posibilidad de provocar una catástrofe ecológica de 10.000 pares de demonios. O sea, fue realmente grave, no fue un coscorrón, no fue asomar un poquito la patita, fue una acción de guerra muy seria, muy seria. Sobre la posición de la Unión Europea, es que hay que tener en cuenta que la Unión Europea es efectiva cuando hay un acuerdo muy consistente en términos de política exterior, me refiero, cuando hay un consenso muy consistente entre sus miembros, cuando no, cada quien va a la suya, y en esto no la hay. En esto no hay ese consenso, pero desde el principio de esta guerra o genocidio, porque es ambas cosas, hay un arco muy ancho entre la posición, digamos, más filo-israelí, que puede ser la alemana, seguramente, que es una carta blanca total a Israel y además con unos niveles de persecución interna de la denuncia de las acciones de Israel muy fuerte. O sea, no es fácil, no es socialmente fácil protestar contra el genocidio en Alemania en estos momentos. Y en el otro lado del extremo tienes a España, que estamos, pues hace pocos días hemos presentado una resolución a la ONU pidiendo el alto el fuego copatrocinada por España y Palestina. No somos parte demandante de los casos por violación de derechos humanos que han presentado a las Cortes Internacionales Sudáfrica y otros países, pero sí somos una figura intermedia que no es un país que es demandante, pero sí es un país que le dice a la Corte que aprecia signos de relevancia de esa demanda y le anima a seguir. Y luego, bueno, es que para empezar, tenemos una ciudadana palestina en nuestro gobierno. La ministra de Infancia de España es una hispano-palestina que se crió en los territorios ocupados. La sensibilidad que hay en España con este tema, que históricamente también incluía a la derecha. Esto es muy curioso. Hasta hace 20 años, hasta que Aznar lo cambió todo, hasta la derecha española era bastante pro-palestina. Luego eso cambió cuando Aznar se encamó con Bush y cogieron la senda neoconservadora, en lugar del conservadurismo español clásico, la senda neocon. Pero aún así hay una sensibilidad pro-palestina muy fuerte en España y el gobierno, en la medida en que es posible, porque los gobiernos tienen compromisos muy profundos en términos de comercio internacional, compromisos de defensa, etcétera, y tú no tienes toda la manga ancha del mundo para operar a tu gusto. Tienes compromisos, tienes constricciones y si eres una pequeña potencia intermedia como España, tienes límites. Pero dentro de esos límites, España es el país, junto con Irlanda, que es un país mucho más pequeñito, el país más pro-palestino de toda la Unión Europea. Bueno, Con, está con bueno eso. Para que doy un anuncio parroquial, tropa, todo lo que quieran, pidan audio, Marcelo, Natu, Martita, María, todos los que quieran, denle nomás que hay lugar, así que métale Nico, lo que quieran, pidan audio.
que estamos haciendo una entremesa que, digamos, ahora abre Ale en un ratito, a las 22 horas. Bueno, y ahí pasé el aviso parroquial que el martes tenemos un invitado muy importante acá de la ciudad de Buenos Aires, que lo más importante que hace 13 años milita y tiene 23 años, es panelista de Duro de Domar. Nico Descalzo va a estar con nosotros este martes y están todos más que invitados. Dale, pues cierro el consulta. Hago una pregunta respecto de lo que estábamos hablando de justamente de Estados Unidos, mucho de Trump e Irán que atacó, por lo que estaba hablando justamente y consultando, mejor dicho, por lo que me estaban comentando, todo lo que es parte del gabinete de gobierno de Trump, lo quiere destituir después de lo que hizo, lo quiere sacar de gobierno, por lo que me comentaron. ¿Qué hay más o menos, si alguien sabe qué hay de cierto en eso? Mirá, las marchas hoy fueron masivas en Estados Unidos, después que no sé si Jonathan sabe de eso o no, pero si alguien sabe de eso, métanle con el audio, si no directamente le consultamos a Jonathan. Jonathan está haciendo lo que es de Unión Europea, está haciendo un análisis de eso y está comentando, porque yo le pregunté a él, para los que se sumaron ahora, qué posición estaba adoptando la Unión Europea ante estos ataques y fue claro en lo que dijo. Decía que hay tal diversidad de posiciones en los países que forman la Unión Europea que es imposible que haya una postura común enérgica. Lo que hay es permanentes contactos para intentar que no se desmande completamente esa desunión, pero con esa desunión contamos, que esto no es ninguna novedad. A la guerra de Irak, en 2003, fue una parte de la Unión Europea, participó con Estados Unidos una parte de la Unión Europea y otra fue rabiosamente en contra. El Reino Unido estaba en primera línea con Estados Unidos invadiendo Irak. Francia y Alemania estuvieron en contra y no participaron. Y España con Aznar primero participó y justo a mitad de la guerra llega Zapatero y ordena la retirada de tropas. En la guerra de Libia el reparto fue distinto, participó Francia, participó el Reino Unido, participó simbólicamente España y fue Italia la que dijo que ella no quería saber nada de eso. La política exterior común en la Unión Europea es un mito. Tenemos una política comercial común, pero nada más. Con respecto a Estados Unidos, la pregunta que hacía el compañero. Esto genera una fractura en la base trumpista y en la administración trumpista mucho mayor que la bronca con Elon Musk, muchísimo mayor. Pero siempre será una bronca relativa porque el poder carismático de Trump es total. Trump a su gente la puede convencer de que hay que ir a la guerra, de que no hay que ir a la guerra y de todo lo contrario, porque el poder que tiene sobre su base es prácticamente hipnótico. Entonces no hay nadie en el gabinete y hay gente que está en contra, evidentemente, empezando por la tipa esta que tienen los servicios de inteligencia y tal, en la comunidad de inteligencia, la Tulsi Gabbard, etcétera, que es gente muy pro-iraní, entre comillas, o muy pro-multipolar, y no están en esta, pero nadie le va a rechistar a Trump absolutamente nada. Hoy ha pasado una cosa en paralelo a todo esto, que por eso en España esto nos ha pillado totalmente en una situación rarísima, porque estábamos pendientes de todo lo que estaba pasando en Irán y simultáneamente esta tarde ha salido Sánchez, que llevaba una semana muy mala por el caso de corrupción ese que ha salido en el partido suyo, en el PSOE, ha salido Sánchez y ha anunciado que ha impuesto sus condiciones a la OTAN, a Trump concretamente. Trump exigía que todos los socios de la OTAN subiéramos el presupuesto militar al 5% del PIB. Sánchez se ha plantado, nadie sabe cómo demonios lo ha conseguido, pero hoy mismo Rutte, el secretario general de la OTAN, ha enviado una carta aquí al gobierno de España diciendo que se acepta que España administre su presupuesto militar sin injerencias exteriores, con lo cual eso ha sido un golazo impresionante. Ahora que estábamos todos con la moral muy baja, la gente progresista y tal, por todo ese tema de corrupción, Sánchez ya consiguió esto con la Unión Europea en su momento, con
el tema de las ayudas post-COVID y condujo el futuro de la Unión Europea para los próximos 50 años con aquella determinación, y ahora está liderando la primera gran rebelión contra Trump dentro de la propia OTAN. Che, muy buen dato ese, Jonathan, ¿eh? No lo sabía. Muy buen Sí, dato. ahora mismo la estatura de Sánchez es absolutamente global. Sánchez, que es el líder occidental, esto lo podéis, no es, o sea, si tenéis alguna duda de mi versión, simplemente mirad los medios árabes. Del norte de África al Asia musulmana más profunda. Sánchez es el gobernante occidental más respetado dentro del marco OTAN-UE, el más respetado y el más querido porque se le conoce, se le ve como el más cercano a la causa palestina. Fue el único que fue a Israel a cantarle las 40 a Netanyahu en una situación súper tensa, una rueda de prensa súper tensa que dieron los dos, y le mandó a parar, entre comillas, España no tiene capacidad de mandarle a una potencia nuclear como Israel, pero le puso las cosas muy duras. Bueno, Sánchez es el único mandatario europeo u occidental en general que fue invitado a la última cumbre de la Liga Árabe, y además la Liga Árabe lo dijo exactamente así, por su compromiso con la causa palestina. Muy buena la intervención. Igual quedate porque te vamos a seguir consultando, Jonathan. Veo que tenés varios posteos sobre Estados Unidos. Quería saber un poquito qué se cuenta por ahí. Sebastián, una cosita antes de que se pase. El compañero Skull le avisé antes para que subiera porque sabe muchísimo de todo esto y creo que si le pasa... Por eso vi el perfil. No sé si Skull nos oye ya. Sí, ahora sí se escucha. Avanti, compañero. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, alcancé a escucharles que, bueno, Jonathan me había invitado porque, bueno, nos conocemos de otros espacios y justamente lo que nos unió fue analizar la cuestión de Ucrania, pero también tiene que haber un punto intermedio, porque al momento de defender el derecho internacional creo que hay que sacarse las banderas o saber defender las causas, pero sin el exitismo que se le pone siempre, porque eso los convierte de alguna forma a quienes se ponen las banderas de los países en los perfiles en elementos de propaganda. Por ejemplo, yo desde el principio estaba alineado a lo que era la centro derecha, desde el 2018 en adelante, estaba alineado a lo que era la centro derecha y la centro derecha me fue decepcionando. Me fui quitando todas las banderas de los países que yo decía representar al momento de hablar o defender una determinada causa. Pero hay dos banderas que sí las usaría, que son justamente la bandera del Estado palestino, que debe conformarse de una vez por todas, porque al fin y al cabo, hasta incluso las administraciones anteriores de Estados Unidos creían en la solución de los dos estados. Y la bandera de Ucrania, porque en pleno siglo XXI se había violado el derecho internacional con una agresión de un estado hacia otro, cruzando su línea fronteriza, la misma línea fronteriza reconocida por el estado agresor. Es decir, Rusia hoy en día puede hablar de que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo, es decir, una copia barata del Lebensraum alemán, o sea, del espacio vital, la protección del espacio vital, pero al mismo tiempo fue la misma Rusia la que reconoció la independencia de Ucrania en los 90, reconoció también las elecciones democráticas que se habían llevado a cabo desde los 90 en adelante en Ucrania. Entonces, ahí claramente el agresor es Rusia, la Federación Rusa. Pero ¿por qué se da esto de violar el derecho internacional? La desacreditación de los organismos internacionales que deben asegurar el multilateralismo. Ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Y ahí entra también la causa de Palestina, justamente porque Israel es un Estado que fue creado
y patrocinado justamente por la comunidad internacional que estaba liderada por las potencias atlánticas, o como los rusos les suelen llamar despectivamente, atlantistas, encabezado por Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, esa misma ONU que le dio nacimiento al Estado de Israel es la que hoy es desacreditada por la ultraderecha israelí que gobierna dicho Estado de Israel. Entonces, ahí hay como un doble rasero, un doble estándar al momento de analizar la geopolítica. Entonces, la mayoría de los que analizan la geopolítica hoy en día, especialmente en este mundo, en este antro que es X, suelen ser más propagandistas de una determinada causa y no gente realmente No, vos lo que imparcial estás al hablando momento. de la objetividad. Sí, por supuesto, se ha perdido la objetividad. Bueno, ya se decía por ahí en su momento que lo primero que muere en una guerra es la verdad. Sí, y cómo, yo lo que quería saber que quedó ahí, cómo, si tenés información de qué está pasando en Estados Unidos, porque la verdad que hubo marchas muy grandes en Estados Unidos hoy. Bueno, más que nada son marchas que tienen dos eslóganes o dos lemas. Uno es no reyes para Estados Unidos, porque son una república constituida. Y el otro eslogan o lema es impeachment, o sea, un juicio político a Donald Trump. Claro que necesitarían también los votos del Partido Republicano, que es básicamente un partido tradicional, neocon, de halcones de la guerra. Ya lo mencionaron a Bush anteriormente, sería un ejemplo de ese sistema neocon que siempre se ha financiado con el lobby AIPAC, que es justamente lo que tiene agarrado de las pelotas a Estados Unidos en el tema de Oriente Medio, es justamente eso, o sea, es la industria armamentística, la transferencia de tecnología de Israel a Estados Unidos y viceversa, a cambio la protección mutua, ¿no es cierto? Son tratados que no se pueden romper tan livianamente. De hecho, la administración Biden tuvo mucha presión porque Biden representaba el centro dentro del Partido Demócrata, pero también tenía sectores elitistas y sectores de centro izquierda, como por ejemplo Ocasio Cortés, Bernie Sanders. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que mientras estaba Biden, aún con un mundo convulso con la invasión de Rusia a Ucrania, Israel no podía hacer lo que quería. Si bien Estados Unidos le cedió mucho material militar, que probablemente terminó, o más bien comenzó este genocidio en Gaza, pero en los papeles Estados Unidos estaba obligado a eso porque justamente tiene que honrar todos esos tratados que son de varias administraciones anteriores, pero no era la solución. Sin embargo, Netanyahu estaba esperando a gritos que Donald Trump, la secta MAGA, ganara en Estados Unidos las elecciones, y así ocurrió. Pero también habría que hacer una radiografía de cómo está compuesto el núcleo duro de Donald Trump. Porque por un lado estaría la estructura que le dio el Partido Republicano, es decir, los neocon, esa fusión híbrida que surgió mediáticamente con los Bush, que era el sionismo, el movimiento sionista, la existencia del Estado de Israel, protegida y amparada en base al gran complejo militar industrial estadounidense. E incluso existe dentro de Estados Unidos una especie de nueva religión que se puso de moda en la época en que ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, que es básicamente fusionar el cristianismo con el judaísmo, y es como que obliga a los cristianos conservadores del Partido Republicano a inmolarse por cualquier causa relacionada al Estado de Israel. Bueno, Sí, todo eso incluso es viste sabido. que hoy circulaban fotos de iglesia que tenían la bandera de Israel. Vos viste que la comunicación ellos la van manejando como para qué lado va. Igualmente, quiero que te quedes porque fue muy nutrida y creo que por ahí alguien quiere preguntarte
y entonces quiero hacer un pica pica, le decimos, a que hagan intervenciones cortitas y que te vayan preguntando, porque tu aporte la verdad que nos nutre bastante. Y entonces Carla tiene la mano levantada, Marcelo está en el audio, todos los que quieran sumarse al audio, y aprovechemos que la verdad que tenemos un invitado acá por Jonathan, que la verdad que vale la pena escucharlo, y todas las preguntas que tengan y todos los aportes que quieran hacer son bienvenidos. Acuérdense que a las 10 de la noche yo tengo que cerrar el espacio porque abre Ale, y esto es una previa del espacio de él. Y vuelvo a pasar para los que se suman ahora. El martes sí abrimos como espacio con un invitado especial que va a ser Nico Descalzo. Adelante, Carla. Después sigue Marcelo, los que pidan palabra. Acá son todos bienvenidos y bienvenidas. Ok, hola compañeros, hola compañeras, hola Jonathan, hola Politic, gracias por poner palabras siempre sensata. La verdad que están adelantando bueno, el judaísmo, por supuesto que se está adelantando, valga la redundancia, la llegada del Mesías, y a mí esto me parece, sin lugar a dudas, un mensaje que magnifica exponencialmente todo lo que tiene que ver con terrorismo de Estado. En realidad, y por supuesto es una mirada, no desde la ignorancia, pero no con el conocimiento de ustedes, que aquí lo que está en juego, cuando hablamos en juego los estados, en principio, bueno, tiene que ver con los recursos básicamente energéticos y por el desarrollo de armamento nuclear. Estos son los dos puntos que yo visualizo claramente. Ahora, Milei nos pone a nosotros como blanco, a nosotros digo como país, como república, nos pone como blanco de atentados, más allá de la teoría que tenga cada uno del atentado a la embajada de Israel o de la AMIA, pero con todas sus acciones nos pone como blanco, y ya sabemos cómo él triangula en esta alianza Israel, Estados Unidos, Argentina, cuando ofrece su apoyo. Sabemos, aquí se habló de OTAN, sabemos el riesgo inminente que hay con la Antártida Argentina, y ya la culminación de la primera etapa de la base naval integrada yanqui aquí en Tierra del Fuego, puntualmente en Ushuaia. Entonces me parece que está bien, dentro de este contexto, que podamos analizar qué es lo que, porque militarmente ya lo dijimos, ¿qué vamos a mandar? Armamento, ¿qué tenemos? Flota naval, no, esto no fue como la guerra de Malvinas, que había servicio militar obligatorio y que se iba a mandar a los pibes a la guerra. No, acá que yo visualizo, quiero que me traigan un poco de claridad, que lo que se está, o sea, Milei entra en este triángulo nefasto, poniendo, bueno, nuestra soberanía a disposición, y en este caso nuestros recursos, que la gran reserva hídrica que existe, ¿no? Porque, digo, es lo que yo visualizo, y nos pone como blanco de cualquier posible atentado. O sea, que nada, días atrás se decía acá, no, que bueno, que si manda algo, que esto y que lo otro, tiene que pasar por el Congreso. A ver, un gobierno que ha proscripto de facto al parlamentarismo, ya adelantó unilateralmente el apoyo a un convite al que nos arrastra a todos los argentinos. Paso palabra. No, iba a unificar preguntas, pero bueno, no, se bajó del audio, pero bueno, el que quiera contestar, o se cayó, Politic, preguntale porque no sé si se cayó o no. Marcelo, mandale vos, y después, de todas maneras, por ahí contesta Jonathan, y que por ahí si se cayó lo subimos de vuelta a Politic.
A ver, voy a intentar ser súper rápido. School ha mencionado, y hay que recordarlo, frente a toda esa gente muy equivocada o muy mentirosa que insistía en que no iba a haber ninguna diferencia entre Biden y Trump, sí hay diferencias. Si recordáis, en primavera pasada, no de este año, la anterior, el 15 de abril del 24, ya hubo intercambios de misiles entre Israel e Irán. Y en aquel momento Netanyahu intentó que Estados Unidos entrara en la guerra. Y Biden dijo que nanay. Biden lo que hizo fue montar una operativa coordinada desde Qatar con Turquía y con Irán, la primera vez que Irán y Estados Unidos tenían ese nivel de coordinación desde 1979 para contener a Netanyahu. Mientras que Trump lo que ha hecho ha sido mandar 7 B-2 cargados hasta las orejas de todo tipo de bombas. Así que sí hay diferencia entre Biden y Trump. Eso no significa que Biden lo hiciera todo bien, pero sí significa que Trump lo está haciendo todo mal. Y hay mucha diferencia de una cosa a la otra. No, totalmente, Segundo, eso es la verdad. Politic, ¿llegaste a escuchar a Carla las preguntas que te hizo? No, no sé si se colgó el espacio y tuve que decidí salir y volver a entrar por las dudas. Bueno, Carla, escúchame, resumí, para no repetir todo de vuelta, porque no te escuchó él, las preguntas concretas que le hacías a él. No, no sé si es una pregunta, pero una síntesis de lo que yo observo, que Argentina entra como a este convite sin ofrecer ni armamentos, ni tropas, ni nada, y que lo que ofrece es su soberanía. Se habló aquí de la OTAN, y yo digo, como fueguina que soy, tenemos el peligro inminente, la amenaza sobre la Antártida, gran base logística central para los recursos hídricos. eh, Digo, entra Milei a triangular en esto sin ninguna consulta previa, sale como nos tiene acostumbrado y apoya, y ofrece a cambio, bueno, toda la logística de la Antártida, los recursos antárticos y, bueno, por otra parte, va Malvinas, pero acá lo que está bien claro, que tiene que ver con logísticamente todo lo que significa nuestro sector antártico, nuestros recursos en ese lugar, y además digo yo que nos pone como blancos, como un punto blanco de posibles atentados, ¿no? Porque atentados, ataques, llámele no atentados, ataques, puede ser. Más allá de de la teoría que cada uno tenga del atentado a la embajada de Israel, a la AMIA, digo, porque podemos estar en un estado asambleísta por horas, pero bueno, pero nos pone como blanco, digo, de un modo u otro, ofreciendo a cambio que Antártida, el punto en cuestión es la Antártida. A ver no sé, quiero conocer la opinión. No, yo Paso igual ahí palabra. le voy a sumar también para Politic que el gobierno de Argentina sacó un decreto que está reglamentado todavía, o sea, salió en el boletín oficial, que digamos, que todo israelí puede gozar de todos los beneficios que de repente no le están dando a los jubilados ahora. Ellos, solamente por ser israelíes, viviendo o no acá, le ponen a disposición lo que era entrega de viviendas, que eran para gente de escasos recursos, lo sacaron, se los dan a los israelíes, pueden venir a trabajar acá en Argentina con los convenios que tengan en Israel, y aparte pueden gozar de todos los beneficios y subsidios que tienen los argentinos. Son dos preguntas, y lo que dijo Carla y yo, Politic. Bueno, con respecto a la política exterior de Argentina, creo que lo más sensato debería ser una política neutral, pero neutral y objetiva.
Significa que tiene que ser neutral en los papeles y también neutral en las acciones. A veces pasó que Argentina en los papeles decía que era neutral y por debajo de la mesa se alineaba a un determinado bando o facción. Lo hemos visto a lo largo de la historia, pero creo que la política más sensata debería ser neutralidad. Incluso desvincularse totalmente de esta clase de conflictos donde hay de por medio algo relacionado a conflictos etno-religiosos, donde Argentina aloja tanto a un gran porcentaje de comunidad musulmana y muchos inmigrantes, muchos nativos argentinos, ciudadanos nacionalizados, etcétera, que derivan de países de Oriente Medio, tanto de Israel como de distintos países árabes de religión musulmana. Creo que esa debería ser la política exterior de Argentina, debería ser totalmente neutral y objetiva. Y con respecto a la Antártida, creo que es un tema complejo porque ahí entra también todo lo que fue el conflicto del Atlántico Sur, las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur, o sea, todas las islas que tienen que ver con la proyección hacia la Antártida. Creo que Argentina tiene un problema ahí con Inglaterra que debería resolverse en los organismos correspondientes, es decir, en las Naciones Unidas. Argentina tiene ese reclamo. Y después están los lobbies que haya detrás. Ese es el problema, los lobbies. Como en todo asunto ideológico, siempre hay lobbies detrás financiando propagandistas o financiando a políticos. Y entonces ahí es cuando se pierde toda soberanía, porque si entendemos soberanía como quien tiene la última decisión, un país es soberano cuando tiene la decisión y puede escribir esa decisión ante los organismos internacionales. Por añadir una cuestión a la pregunta que ha planteado Carla. A ver, todo lo que está haciendo Milei con respecto a este asunto es pura guerra cultural a la interna. En Oriente Medio no hay nadie hablando de Milei ni nadie hablando de Argentina. O sea, todo lo demás es un bardo que tiene este señor montado en su cabeza, amplificado por su servicio de comunicación. Pero eso es interno a Argentina. En la prensa árabe ni en la prensa, incluso la prensa israelí de derechas, le ha dedicado una atención mínima o nula a su visita. Todo es para consumo interno de Argentina. No, Y obviamente. Y aparte de vale, eso, no se olviden que también el proyecto este que en realidad hoy está en el boletín oficial, se trató en Cámara cuando el presidente de la Cámara era Massa. Entonces, hay fuego amigo y fuego, ¿se entiende a lo que voy? Todo lo que se presentó en el boletín oficial, en darle todos los beneficios a los ciudadanos de Israel, también fue votado cuando estaba Massa como jefe de diputados. Diciendo, adelante, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? A ver, ustedes saben que hay un delay como de 10 segundos entre el oyente y cuando uno sale como hablante. Así que si yo me llegué a perder de algo entre el que yo estaba de oyente y me subieron de hablante, les pido disculpas por lo que voy a decir, aclárenmelo, pero yo subí espantado porque escuché a este pibito Politic, al cual yo ya he escuchado desde el año en que se hizo las PASO y que ganó Milei, lleno de amor por el mileísmo, y No, por eso está claro. Mirá que subí dijo que espantado quedó porque lo escuché. desencantado del centro No, derecha. espera, déjame que diga esto. Lo escuché decir que el tema de Malvinas y las islas del Atlántico Sur es un tema ideológico. Y la verdad es que fue un espanto escuchar lo que escuché.
poniendo en tela de juicio la soberanía de Argentina, que depende de otros factores, que no sea lo territorial, cuando es una tierra que está dentro de la zona territorial argentina. Bueno, quería decirle que tengan cuidado con ese pibito si le van a hacer consultas, porque la verdad que no creo que puedan escuchar cosas sensatas. Yo nunca las escuché. Nada más, gracias. Bueno, por eso tu nick es diciendo. ¿Quién está? Marisa, adelante. Sí, buenas noches. Hacer una aclaración, porque me pasó algo similar a lo de Diciendo. Estaba escuchando al chico Politic y cuando subí estaba escuchando Diciendo, ¿no? Estamos en mundos paralelos. Pero aclararte a vos, Eva, algo con referencia a lo que salió en el boletín aprobado para los israelíes. La ley, o sea, el acuerdo se hace en el 2017 con el gobierno de Macri. Yo no sé si lo aclararon esto, Sí. pero Y después siguió. tiene que ver con lo que dijiste, no, pero tiene que ver con lo que dijiste vos recién de Fuego Amigo. La ley se manda en el gobierno de Macri a Congreso. Cuando asume Alberto Fernández ya estaba en comisión, en distintas comisiones, y luego sube a recinto. Massa, como presidente de la Cámara, no puede decir esto no se trata. Massa se tenía que circunscribir a que se trate la ley y a contar los votos, nada más. Y eso ya estaba en comisiones cuando asumió Alberto Fernández. Entonces no hay nada de Fuego Amigo. Es una ley de Macri, un acuerdo de Macri que termina ejecutando como ley mi ley. Podría no haberse ejecutado nunca, porque hay un montón de leyes aprobadas que nunca fueron ejecutadas, pero mi ley decide ejecutarla. Entonces, los dos responsables de esta situación son Macri y Milei. Era aclarar eso, no hay nada de Fuego Amigo con esto. Un abrazo a toda la sala. Pero le tengo que poner un tono picante como coanfitrión para que se debata, ¿se entiende? No, bueno, pero ojo con el tono picante porque puede quedar que alguien escuche solo el Fuego Amigo e irse con una idea errónea. No es momento para sembrar semillas de cizaña en este momento. Hay que dejar las cosas claras. Es un acuerdo de Macri ejecutado por Milei. Por eso tenés la palabra y lo pudiste aclarar. Aye, ¿querés compartir algo? No, porque me perdí todo el quilombo. Perdón, toqué sin querer. Nico, ¿estás hablando vos? Sí, hola, buenas noches. Hola, bebé. ¿Todo bien? Bueno, quería hacer un comentario con respecto a esta ley de los beneficios. Sí, como bien decía recién Marisa, fue durante el gobierno de Macri, pero luego se votó y nadie votó en contra. Solamente un voto en contra tuvo, que creo que fue del PLA, y una abstención que fue del Caño, pero el resto votaron a favor de esta ley. Y luego en senadores fue Cobos y Rodríguez Sá quienes fueron los encargados de realzar las virtudes que este acuerdo tenía para que la ley sea ley. Con lo cual, está bien, Massa no fue el responsable, pero tengamos en cuenta que todos los diputados votaron positivamente. Gracias. No, nada más. Rodo, sacá la solicitud que te mando yo directamente a audio porque no me deja subirte. Decime si te deja, Rodo. Perdón, voy a decir una pequeña cosa. Ahí lo subí. ¿Qué anda, Rodo? ¿Cómo andás? Bien. Acá estamos, escuchando atentamente todos los comentarios. Coincido en su totalidad con Diciendo. Sí, lo noté del principio. Pero quisiera hacerle una pregunta a Jonathan. Y le agradezco a Marisa lo que aclaró de la ley esta que parte del gobierno de Macri. Yo no lo tenía de esa manera. Así que agradezco muchísimo esa información. Sí creo que es momento de tirar las cosas claras. Eso también es importante, chicos. Quiero hacerte una pregunta, Jonathan. Espero que andes bien.
porque yo tengo serias dudas acerca de la efectividad del ataque de Estados Unidos a los 3 puntos, en teoría nucleares, o el enriquecimiento de uranio de Irak. ¿Qué información tenés al respecto? ¿Cómo calificarías vos la efectividad del ataque? Si puede ser. Ese es mi comentario. Después me quedo a la escucha porque la verdad que está interesante la cuestión. Pero vuelvo a coincidir con diciendo, pensar que la situación nuestra con Malvinas es una cuestión ideológica es una locura galopante e inaceptable, básicamente. Así que bueno, ese era mi comentario. Gracias, Seba, por la palabra. No, a vos, Rodo, por favor. ¿Cómo andas, Ruby? ¿Todo bien? Oli, sí, llegué tarde porque estaba con otras cosas, pero no sé de qué están hablando. Hay que tener también mucho cuidado últimamente con lo que se habla, así que nada, escucho primero y después opino, por las dudas. No, igual hubo dos miradas que por eso me encanta tenerlo de ciento siempre en algún space. Su nick dice todo. Pero también Nico respondió a eso de otra manera. ¿Cómo votaron? Entonces, ahí quedó. Pero como votaron, ¿qué cosa? Porque yo llegué tarde. No, el tema de que, viste que salió en el boletín oficial que todo ciudadano de Israel goza de los beneficios, mientras de todos los beneficios vos podés estar, ser... Ah, sí, Ah, es del 2017 esa ley. eso, claro, eso es del Sí, 2017. Pero ¿cuándo se Eh, votó? Se votó 2017. en el 2017. Y la votaron todos, todos, La votaron todos, se todos. aprobó en el 2019, como muchas de otras leyes, o sea, cuando ya, no, en el 2020 creo que se aprobó, en el gobierno de Alberto, pero eso yo ya había pasado por las 2 instancias de Cámara, o sea que no es una ley que hizo Alberto, sino que entró en vigencia cuando ya había sido aprobado por el Congreso durante el gobierno de Macri. Esa ley quedó como muchas otras leyes. Lo que hizo mi ley ahora, por lo que tengo entendido y por lo que leí, es sacarla e implementarla. Aye, vos capaz que me podés dar una mano con eso. Sí, Per- per- fue impulsado por uno de los Rodríguez A, creo que. Ay, no me acuerdo cuál de los dos, siempre me los confundo encima. Pero sí, ¿no? Eso fue votado por todos, salvo por dos de la izquierda. Todos se metieron en esa, ¿eh? Ahí, no, o sea, no podemos decir ni los nuestros ni los del otro lado, no, todos son unos pelotudos. Sí, 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 sí. Y no tuvo Permiso. quizás ¿cómo decirlo? El conocimiento público que quizás ahora sí, porque bueno, la situación escaló hacia otro lugar, ¿no? Y tenemos un presidente que por ahí tiene como fanatismo mucho más grandes que nos ponen en peligro. Pero sí, 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 no, eso lo votaron todos, chicos. No, no podemos decir nada ahí, ¿eh? No nos podemos No, es quejar. que, Permiso, aparte, Aye, permiso. perdón, Quiero hacer una es una... aclaración. Sí, dale. Gracias. Yo en ningún momento me refería a esa ley. Yo me referí exclusivamente a escuchar decir que el tema de Malvinas y islas y el Atlántico Sur es un tema ideológico No, Marisa y, fue, no, perdón, diciendo. y escuchar decir que el tema de la soberanía depende de quién toma las decisiones, o sea, quién tiene la pija más grande, es lo que quiso decir este chiquito. Y eso es absolutamente abominable. Eso es lo que yo quise decir. Ahora, respecto de la ley, yo en ningún momento di ninguna opinión. Y por supuesto, sabemos que desde el 2016 hasta el 2019 y incluso durante parte del gobierno de Alberto, hay una tonelada de legisladores peronistas que son una manga de corruptos, una manga de imbéciles que ya sabemos que fueron parte del enorme daño que se le hizo al país, empezando por el endeudamiento. Así que, por supuesto, que nosotros en nuestras filas tenemos una enorme cantidad de imbéciles
a los cuales en algún momento nuestros dirigentes tienen que empezar a armar listas como corresponden y no como la están armando hasta ahora. Gracias. Bueno, yo no sé, Eso es un no, acto no de sé qué dijo, traición a la patria, no sé qué dijo, directamente. bueno, no sé qué dijo Skull de Malvinas, pero yo lo conozco a Skull, o sea, se subía a mi espacio 1000 veces, lo escuché hablar un montón de veces. Él a Milei lo odia, ¿sí? O sea, no le gusta ninguna clase de fascismo, no le gusta nada relacionado al nazismo, ¿sí? Así que la clase de gobiernos como los que propone Milei o Trump o, no sé, Orbán, ¿sí? Etcétera, etcétera, no le gustan. Yo no sé qué quiso, no, o sea, no escuché lo que dijo de Malvinas, pero me parece que habrá tenido que ver con el hecho de que la forma en la que se trata la cuestión Malvinas depende de quién está en el poder, en el sentido de que lo hemos visto. Tenés a Cristina, tenés a Néstor, tenés a presidentes peronistas que defienden Malvinas, ¿sí? Y la cuestión sigue siempre vigente y activa, ¿sí? Y si no, tenés personas como Milei que la mandaron a esta mujer, que no me acuerdo cómo se llamaba la canciller Mondino, que la jugaba de esclava servil, ¿sí? O sea, decía, ay, no, hay que hablar con Inglaterra, con sonrisitas, con abrazos y qué sé yo, como si les tuviéramos que pedir porfis morfis que nos devuelvan las Malvinas. Me parece que lo que dijo tuvo que ver con eso, ¿sí? No, yo no, o sea, por lo que lo escuché hablar 1000 veces a Skull y hablar y debatir de un montón de cosas, jamás en mi vida lo escuché decir algo que vaya en contra del reclamo de Malvinas, y él no lo quiere a Milei, no lo puede ni ver, no puede ni ver gente que apoya a este gobierno, ¿sí? Nada. No, por eso tiene derecho a No. réplica, lo subí el audio. Tenemos a Marce que quiso hablar hace un montón y lo dejaron hablar. Marce, metele un ratito. Jonathan, después está vos, pero quiero que Politic pueda responder también, porque todos tienen derecho a hablar acá. Yo no corto palabra a nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Lo mío es más del ámbito local. Yo creo que el fantoche, el títere, va a aprovechar la coyuntura de la guerra, ¿no? Para perpetuarse. Creo que el martes, miércoles vencen los superpoderes. Es un tema local y es muy importante. Y seguramente con el ardid de la Tercera Guerra Mundial, va a ampliar los superpoderes. Y yo no sé si van a suspender las elecciones. Y bueno, y el sueño húmedo de Patricia Burley es sacar el ejército a la calle, por el tema de la guerra también. O sea, va a endurecer totalmente, se va a instaurar la doctrina de seguridad nacional. La doctrina de seguridad nacional es que todos somos sospechosos. Racias, te piden documentos en la calle, más de 3 personas no van a poder estar reunidas, se va a endurecer mucho más todo. ¿Cómo la excusa la guerra? Bueno, paso palabra. Obviamente, Jonathan, que tenés la mano levantada, decirle a Politic que tiene derecho a réplica. Sí, nos está oyendo. A ver, insistir en eso y además, si me lo permites, quiero protestar por la manera en que se ha expuesto, porque también se podía haber expuesto la objeción sin hablar del chiquito así despectivamente y tal. Skull lo ha dicho muy bien ayer, que está políticamente, su posición precisamente, la más determinada es estar frente tanto de Milei como de todo lo que tiene que ver con Milei. O sea que no tiene ningún sentido y además la manera en que se ha dicho, se ha expresado esa crítica me parece muy mal. Al compañero que ha preguntado por la efectividad de los ataques norteamericanos, ha sido más una exhibición de fuerza que una acción. O sea, con esos mismos 7 cacharros que han mandado, podían haber hecho un destrozo terrible en ciudades, en bases militares convencionales, en puertos. En fin, podía haber sido un desaguisado mucho mayor. Trump lo que ha hecho sobre todo es una advertencia
en la práctica el daño que se haya hecho en las instalaciones nucleares iraníes está por comprobar, y además eran 3 de las 15 que tiene Irán. Supongo que toda la tecnología está distribuida entre esas 15 de tal manera que si falla una sigan las 14 restantes. O sea que no creo que el daño objetivo haya sido mucho. Retrasar unos meses lo que sea que se esté haciendo ahí. Y a la compañera, es que a Carla me ha quedado una cosa importante por decirle. Vamos a ver, ya no estamos en Oriente Medio en la época del poder blando, del discurso, de la batalla cultural. Ahora es la hora de los fierros. Y Argentina no está en disposición de, por mucho que Milei haga cosplay guerrero, pero las Fuerzas Armadas Argentinas, dicho sea con todo el respeto, pero no están en disposición de pintar nada en ese conflicto, ni en la manera básica de proyección de fuerza contemporánea, que es la aeronaval. Argentina no tiene un cuerpo aeronaval que mandar ni al Índico ni al Mediterráneo, con un portaaviones en medio, con sus fragatas, con sus destructores. Eso Argentina no lo tiene. Argentina no tiene balística que alcance ni remotamente esa zona, y además no tiene producción balística propia, balística militar me refiero, y tampoco tiene tropa formada en combate, tropa activa formada en combate, aparte de la gente que estuvo en Haití, que es un sitio caliente, pero que no es una guerra, y que además en Haití el mambo grueso se lo llevaron los brasileños, que les va más ese rollo. Así que por mucho cosplay que haga Milei de intervencionismo, en la práctica no tiene absolutamente nada que aportar a Jonathan, su perdón, daño. lo que acabas de decir es lo mismo que dije yo, y dije que a cambio está haciendo otro tipo de ofertas. A ver, la Argentina se está endeudando a pasos agigantados de un modo superlativo y no tiene nada que ofrecer ni en fuerzas, ni en flotas, ni aeronaves, no tiene nada que ofrecer. Más que ser funcional a Estados Unidos, darle la base naval integrada aquí en la Patagonia para que los submarinos yanquis puedan operar, puedan llegar además por agua y por aire a la Antártida, que es un lugar, digamos, logísticamente y en materia de recursos estratégicos. Y Malvinas, otro tema. Malvinas no es una cuestión ideológica, es una cuestión de soberanía netamente, tiene que ver con la política exterior del país y con lo que cada gobierno define al principio. Malvinas es soberanía entendida en el literal sentido de la palabra. Pero Jonathan, por supuesto que estoy de acuerdo, que nada, no pueden ofrecer nada más que nuestra soberanía, Bueno, los nuestros confi quedan a recursos. cargo, me voy a comprar Carla, puchos, pero Sebas, un Politic segundín, tiene un derecho segundín. a réplica por lo que hablaron de él y le voy a dar el derecho a réplica. Sebas, un segundín. Carla, todo lo que has explicado de esa parte de la soberanía y la Antártida y tal, correcto, pero eso a Irán, a Hezbollah, a Hamas, no les importa nada, no creo que tengan la menor idea de todo eso, ni el menor interés en todo eso, con lo Pero cual... sí a Trump. Chicos, Sí, le aclaro, a ahora Trump, habrá Ale, tengo 10 minutos y quiero darle espacio un poquito a Politic, que tiene derecho a réplica. Entonces, bueno, yo lo dejo a Política hablando, porque como lo aludieron a él, quiero que responda. Y después en 10 minutos tengo que cerrar porque abre Ale. Sí, pero después déjame contrarresponder, por favor. No, usted tiene derecho a todo, señor, obviamente, pero quiero que hable Politic. ¿Se escucha? Perfecto, compañero. Sí. Bueno, tal vez hubo un malentendido, pero cuando hablaba de que entendemos la soberanía como quien tiene la última palabra, es justamente un país puede ejercer su soberanía cuando tiene las capacidades para tener la última palabra. Un país que es despojado de su soberanía, obviamente que va a perder sus recursos naturales, su cultura, su identidad, etcétera. ¿Por qué? Porque, bueno, las decisiones las van a tomar en otro lugar ajeno a lo relacionado a la soberanía nacional de ese país. Eso es lo que quise decir. Con respecto a Milei,
mi perfil lo dice claramente, soy disidente opositor. Incluso considero que en la clase dirigente política actual de la Argentina, y especialmente en los sectores también del poder legislativo, no hay ninguna fuerza política que por sí sola pueda representar las demandas que tiene el pueblo argentino en este momento. Así que se podría decir que estamos teniendo una oposición un poco flaqueable o un poco endeble, y por eso el oficialismo está haciendo todo lo que hace. Porque no hay una verdadera oposición, no hay una alianza de todos los sectores que defiendan principios elementales como la democracia, los derechos humanos, etcétera, sino que cada fuerza política está jugando su estrategia electoral. El kirchnerismo por un lado, el peronismo federal de las provincias por otro, aunque sí se puede llegar a alinear bajo la figura de Cristina Fernández de Kirchner, con todo esto que pasó de la condena, el tema de la prisión domiciliaria, etcétera. Y ojo, si también podemos criticar algo de eso, es que justamente no hay una justicia imparcial, porque justamente, bueno, los jueces básicamente se quedaron callados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se quedó callada y por eso la condena se ratificó. Entonces, ahí hay lobbies detrás que están jugando sucio. No se puede hablar de república hoy en día. Creo que Argentina, al igual que Estados Unidos y todo país que esté gobernado por un presidente con la suma de los poderes, va camino a una autocracia. Lo ha dicho el mismo Barack Obama en Estados Unidos hace unos días atrás. Si me quieren posicionar, posiciónenme en lo que sería ser un demócrata de centro, y a nivel ideológico, liberal, pero liberal completo, una libertad integral, no solamente en lo económico, como pregona este curro o esta secta denominada alt-right, que básicamente utilizan la fachada de lo económico liberal, pero en lo cultural y en lo político son estatistas, en el sentido en que utilizan toda la fuerza represora del Estado para poder silenciar disidentes, para poder llevar a cabo cosas que por el Congreso no pasarían. Por eso se necesitan la suma de todos los poderes, las facultades delegadas, etc. Espero haber podido aclarar, y con respecto al tema ideológico, creo que estaba más relacionado a que a veces, cuando predomina más la ideología que el sentido común y el respeto por el derecho internacional o la utilización de los organismos correspondientes, el reclamo queda en nada. Y quemar una bandera de Inglaterra frente a la embajada de Inglaterra no va a resolver el conflicto de Malvinas. Segundo, una persona que quiera entregar a las islas a Inglaterra ni siquiera se tomaría el tiempo de decirle Islas Malvinas, diría Falklands. Creo que con Bueno, eso... quiero decir algo, permiso. Sí, adelante. Como habrán escuchado, no solamente no hubo ningún tipo de confusión, sino que dijo claramente y repitió lo que yo les dije, que es el motivo de mi indignación. Quedó absolutamente expuesto. Y ya está, o sea, acá no hay nada de confusión, es decir, todo lo que aclaró Aye no aplicó. Por otro lado, yo también lo escuché a él en muchos programas de Aye, y no están grabados estas cosas, por eso es que no, pero tampoco interesa mucho. Yo lo escuché hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con lo que hace Milei, que es porque es tal cual como él dijo. Yo lo escuché decir muchas cosas que dicen los liberales, pero de los liberales más, en mi opinión, intolerables. Pero para mí es intolerable ciertas cosas. Eso no significa que tiene que ser para todo el mundo. Yo simplemente dije que hay que tener cuidado con a quienes se le preguntan cosas. ¿Por qué? Porque la mirada de esta gente ya sabemos cómo es y no suele coincidir con lo que nosotros opinamos de muchas cosas, y algunas cosas son bastante repugnantes, les digo.
Y eso no significa, yo no lo estoy maltratando a él, simplemente yo le digo chiquito porque para mí es una persona chiquita, joven, que no tiene la experiencia necesaria, se la pasan hablando de teorías incomprobables, entonces por eso yo me refiero así. Que lo tome mal, el que lo tome mal, bueno, ya está, el problema del que lo toma mal. Eh, Simplemente lo que yo dije fue tal cual como lo dije, nada más, gracias. ¿Y Diciendo, los bueno, argumentos gracias. diciendo? Acá estoy como ¿Los con Anfi. argumentos? Creo que Sebastián salió, nos quedan pocos minutos porque va a empezar Ale. ¿Puedo decir algo? Y creo, si Perdón. tenías Salle, vos la palabra y Marcelo. Sí, sí, sí. Bueno, primero, mis espacios sí están grabados, porque los libertarios los graban todos y los suben a YouTube. Y hay varios espacios con la participación de School, no de los últimos meses, sino quizás de un año para atrás, pero él participaba, era habitué de mi space. No es un chiquito, tiene mi edad, o sea, es un chico grande como yo. Em, yo la verdad no escucho nada malo en lo que dijo, ¿no? O sea, no entiendo la indignación, en el sentido de que, sí, bueno, no piensa exactamente por ahí como yo, porque yo soy peronista y yo tengo una idea del Estado, y Skull tiene una idea del suyo, pero muchas veces he hablado y hemos hablado de lo que es el ejercicio de la democracia y tenemos muchos puntos en común con él. Él es liberal, no es liberal como esta runfla que tenemos ahora de gente que nos gobierna, porque no son liberales, son gente con vocación de otra cosa, ¿no? En todo caso, él es liberal, liberal, de los reales, de los genuinos, ¿sí? Pero yo la verdad que no sé qué es lo malo que dijo, porque hizo comentarios coherentes, no sé, Aye, la verdad. lo malo te lo repito, porque lo dijo él mismo. La soberanía depende de quién tiene la pija más grande. Eso fue lo que dijo. Y eso es lo que para nosotros tiene que ser inaceptable, porque ya sabemos que nos han usurpado el territorio y que a nosotros no nos da la nafta para recuperarlo. Ni siquiera nos da la nafta a nivel diplomático para recuperarlo, por cómo está la geopolítica en el mundo. Ya lo sabemos a eso. Pero Porque las Malvinas no se recuperan de manera eso no diplomática. significa que esa afirmación sea aceptable. Para mí es abominable. Lo que digo es que un Estado, para poder ejercer su soberanía, tiene que tener sus capacidades en aumento. De hecho, lo estamos viendo a nivel internacional. Estamos viendo que lo que supuestamente era acabar con el programa nuclear iraní, al fin y al cabo va a terminar justificando a que Irán obtenga su armamento nuclear de forma clandestina, siendo que Irán es un país que estaba adherido a lo que es la alianza de los países que son, eh, ¿cómo se dice?, supervisados por la Es falso ONU. eso. Lo primero que Pero necesita un si país para ejercer Irán su forma parte A soberanía. ver, del tratado, Irán escúchense, forma parte del tratado de no proliferación nuclear e Israel no forma parte. Y sin embargo, quienes no forman parte y no se dejan investigar en el tema nuclear, condenan y acusan a un Estado que sí forma parte del tratado de proliferación nuclear, de no proliferación nuclear. O sea, ahí está la hipocresía y el doble estándar. Entonces, es lo que Lo estoy diciendo. primero, bueno, pero hacela corta, No sé, Politic, no porque sé, no sé por qué todo el tiempo estás insistiendo. A ver, compañeros. Bueno, son las 10, ya empieza el espacio de Alejandro. bueno, Lo pero bueno de déjame los cerrar, espacios es que haya no, pero respeto. no, porque él está diciendo que, insisto, está repitiendo lo que ya dijo antes. Lo primero que necesita un país para ejercer su soberanía es la convicción de que tiene soberanía y de que es soberano. Bueno, pero Sin la convicción, un país sin que la no, convicción un no país, sirve nada. Y si donde hay el algo que poder vos no, judicial, déjame cerrar, ya te escuché. Si hay algo que a vos te falta, es la convicción de que las Islas Malvinas, Isla del Atlántico Sur y la Antártida nos pertenecen a nosotros. Gracias. alguien que no tenga convicciones no le diría Malvinas, le diría Falklands. Bien, bueno, compañeros, compañeras, Alejandro ya debe estar abriendo su espacio. Sebas dejó el espacio, creo que fue a comprar cigarros y
dijo que esperábamos la apertura del espacio de Ale. Gustavo, sos coanfi también. No sé si tenés algo para decir, algo para decirles a todos los que están en el espacio. Bueno, sí, primero y principal, bueno, ya Ale ya abrió el espacio de él, primero y principal para comunicar. Segundo, con lo que estábamos hablando respecto a todo esto, y algo que justamente que hayas preguntado vos, ¿qué podemos aportar según para este gobierno? El riesgo que en sí se corre en el tema, digamos, de todas las facultades que se está dando a esta ministra, es que pase, digamos, y es un riesgo, es lo que yo creo y pienso, es un riesgo, digamos, de lo que hizo justamente Ucrania en su momento, y respecto también a lo que voy con eso, es que con esa facultad de ahora de esta famosa DFI, es darle lugar, te digo, a que te armen causas penales, como era causas federales, y te den dos opciones. A ver, o agarrás, digamos, te unís al ejército o vas a luchar afuera, que es lo que pretende, digamos, este gobierno, de alguna forma u otra, o vas preso. En pocas palabras, digamos, Ahí lo que yo... volví, Gus. No está lloviendo, es escarcha lo que está cayendo. No saben el frío que hace acá en Capital, no sea de ahí en provincia, queridos provincianos, mentira. Che, ahí María tiene la mano levantada, le doy la palabra. Sí, pero para que estaba justo cerrando lo que estaba diciendo yo. Ese, digamos, es lo que este gobierno, digamos, quiere dar, cómo era para esta guerra que tiene eh, con Irán, cómo era hoy, Netanyahu con Irán, es justamente lo que le puede proporcionar, es justamente lo que es, cómo era la parte humana para ir a luchar. Que hay que tener un cuidado con eso, justamente lo que yo te decía, con las facultades que le dieron con la DFI, y pueden llegar a usar ese tipo de estrategia, digamos, para darle a elegir a la gente, preso o vas a la guerra. Hay que tener cuidado. Eso es lo que yo pienso y lo que yo creo, y es lo que estábamos justamente hablando hoy, justamente con mi padre, de ese tema. Es un riesgo lo que está pasando con el tema de eso. Bueno, ahora sí paso la palabra. Dale, Pablo, María, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto y Perfecto. ¿Me escuchan? claro. Bueno, no, yo quería aclarar respecto a lo que estaba diciendo Skull, creo que se llama. Bueno, estoy totalmente primero de acuerdo con Diego, con Ciento. Segundo, quiero recordar, no sé si está acá en el espacio o ya se fue, pero quiero recordar que la Corte Penal Internacional eh, Netanyahu está condenado por genocida, ¿no? Y sin embargo está libre. Y que Israel tiene armamento nuclear ilegal, que no está supervisado por la OIEA, ¿m? Y que Irán, las centrales, o digamos, no sé si decir centrales nucleares, pero los lugares donde se bombardearon son eh, eh, digamos, lugares donde no se hace el armamento nuclear para a nivel de guerra, sino enriquecedora de uranio, justamente, pero con objetivos pacíficos. Así que me parece que en ese sentido, no sé, está un poco a mi juicio, a mi modo de ver las cosas, equivocado. Y bueno, el tema de Malvinas obviamente también. Y el tipo este que tenemos acá realmente
al decir que Irán es el enemigo, nos está poniendo en un lugar bastante preocupante. Y bueno, nada, eso nada más, gracias. Bueno, chicos y chicas, tenemos que entregar el space. Ahí abrió Ale. Vamos por ahí. Si alguien no tiene el link de Ale, manden un privado y bueno, se los paso. Gracias por estar, le agradezco muchísimo siempre a todos los que van a la Pica Pica. Acuérdense que el martes tenemos un invitado especial y que quiero que estén todos y que banquen el espacio que va a ser el primer espacio que vamos a abrir como espacio de Pica Pica y no como previa. La verdad que le agradezco mucho a todos, a toda la gente que está, forma parte del equipo de Pica Pica, todos los anfitriones, a todos. La verdad que me invado de amor. Y bueno, cierro y vamos al de Ale, ¿sí? ¿Estamos todos bien? Dale, perfecto.